Buenos días, Lambayeque. Buenos días a todos los maestros que nos siguen a partir de lo que significa la página oficial de Facebook del Colegio de Profesores del Perú, filial Lambayeque. Buenos días a todos los maestros que se sintonizan con nosotros en esta séptima jornada de actualización y capacitación que desarrolla el Colegio de Profesores del Perú, filial Lambayeque, que dirige el decano de nuestra orden, el doctor Percy Carlos Morante Gamarra. Bienvenidos a todos ustedes a este espacio de capacitación y actualización. Bienvenidos a lo que significa el potenciar nuestras capacidades, nuestras competencias profesionales. Una vez más, el Colegio de Profesores del Perú, sintonizado en esta necesidad de ofrecerle al magisterio peruano y sobre todo al magisterio de nuestra región una capacitación adecuada, componentes de muy alta calidad y de muy alta categoría, que no solamente pertenecen a nuestras hermanas repúblicas de Colombia, de Venezuela, de Argentina y de Chile, sino también forman parte de nuestra comunidad peruana, de nuestra nación. En este caso, el día de hoy, me da mucho gusto volver a encontrarnos con el magíster Jesús Martín Casas Montenegro. Él es especialista en investigación y didáctica en comunicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con diplomatura en mundos virtuales para la educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en educación con mención en docencia universitaria en la Universidad Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta, maestría en educación con mención en gestión de la calidad y acreditación educativa en la Universidad Señor de Zipán, miembro del Comité de Calidad Educativa para la Acreditación Internacional en el Colegio Militar Elías Aguirre, docente del área de comunicación en este emblemático plantel. Ha laborado como capacitador por el Minedu en temas de liderazgo pedagógico. Hoy, el magíster Jesús Martín Casas Montenegro nos va a ofrecer la conferencia correspondiente al curso internacional Estrategias metodológicas de comprensión lectora como recurso para desarrollar las habilidades del orden superior del pensamiento. En el módulo 7, Estrategias para el análisis de textos narrativos. Vamos a dejar el uso de la palabra entonces a nuestro expositor de esta primera etapa de nuestra capacitación el día de hoy. Quiero presentar al magíster Jesús Casas Montenegro, a quien dejamos en el uso de la palabra. Adelante, mi querido maestro. Muy amable, profesor Luis. Muy buenos días a todos los colegas de la región, del Perú, y bueno, también a nivel internacional, que se está desarrollando ya este curso muy importante, ¿no? Que tiene que ver con esas estrategias metodológicas de la comprensión lectora para desarrollar justamente esas competencias o habilidades de orden superior del pensamiento. Nuevamente las gracias por la invitación nuevamente. Habíamos trabajado en el módulo 1 y 2. Y bueno, después de compartir también ustedes con excelentes conferencistas, ¿no? Internacionales también, y este último que han tenido con el profesor, con el doctor Tomás Cerquén, un saludo también de mi parte, mi estimado amigo. Y bueno, agradecer nuevamente por la confianza y para compartir con ustedes también experiencias, aprender también de ustedes, porque ya saben, esta ponencia va a ser y también interactiva, ¿no? Es una forma de mi trabajo que me gusta compartir con ustedes, y lo vamos a hacer a través de también el chat del Facebook, los comentarios, que yo voy a estar siguiendo, ¿no? Aquí para poder conversar, ¿no? Claro, 30 segundos de diferencia por la señal, pero vamos a estar trabajando así conjuntamente porque me interesa también escuchar y partir de esos saberes previos y la experiencia que ustedes tienen, colegas, que es muy valioso para construir justamente estos cambios, ¿no? Fortalecer nuestra práctica pedagógica entre todos los maestros. Y bueno, el saludo nuevamente para cada uno de ustedes. Bien, voy entonces a compartir el material que tengo para ustedes y con los cuales vamos a trabajar. Bien, bueno, ya lo mencionaba anteriormente, este curso tiene pues como propósito
justamente compartir, socializar las estrategias metodológicas de comprensión lectora. Ya en la anterior sesión han trabajado muy bien lo que es textos líricos, ¿no? Y esta oportunidad vamos también a continuar con el trabajo, ¿no? Pero en esta sesión, ¿no?, de este módulo 7 vamos a trabajar estrategias de análisis de los textos literarios narrativos, ¿no? Entonces vamos a fortalecer ese aspecto, ¿no?, de nuestra práctica en cuanto al desarrollo de esas habilidades. Entonces el día de hoy vamos a trabajar estas estrategias literarias de lo que es estrategia de análisis de textos literarios narrativos. Muy bien. Siempre es importante, estamos empezando el día, y es importante, pues, esos pensamientos positivos que nos lleven a motivar, ¿no?, nuestra práctica, el quehacer diario. Y bueno, en este caso, por ejemplo, traigo, ¿no? Las oportunidades, dice, no pasan, las creas. Chris Grosser, por ejemplo, el que nos habla en este pensamiento. Y es cierto, ¿no, colegas? Si estamos buscando que nos vengan las oportunidades, pues nos vamos a cansar de esperar de repente. Lo importante es tener docentes como nosotros, como ustedes también, innovadores, creativos, que busquen los cambios. Y esta es una oportunidad para poder seguir aprendiendo, para proponer también algunas situaciones, propuestas mismas, para mejorar la práctica docente. Y qué bueno, porque esto redunda en un aprendizaje de nuestros estudiantes, que es en realidad la razón de ser de nosotros, ¿no? Porque para eso estamos, para formar estudiantes, para formar personas de bien, que aporten a su sociedad. Muy bien. El propósito de la sesión es justamente socializar las estrategias para el análisis de textos narrativos. ¿Con qué finalidad? Para fortalecer efectivamente nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces, es importante esto, seguir aprendiendo. Vamos a partir de algunas ideas, ¿no?, básicas, que me van a permitir también ir cuestionando algunas situaciones. Y quiero partir, ¿no?, con este texto que aparece acá, ya que hasta hablamos de texto. Miren, voy a leer rápidamente este texto y quiero que me acompañen también ustedes de donde se encuentran. Marina conoció a Iván en la playa. El curso había terminado. Los dos estaban de vacaciones y pasaron varias semanas jugando juntos. Se hicieron muy amigos. Después Iván volvió a su país. Le dio mucha pena. Querían seguir viéndose. Pensaron mucho y encontraron una solución. Todos los sábados sus papás les dejan hablar a través del ordenador. Él desde Rusia y ella desde España. Se cuentan todos sus secretos y esperan con ilusión que llegue el próximo verano. Es un texto corto, ¿no?, pero que en realidad trae ahí una información que vamos a un poco ir analizándola también, pero esto es como un punto de partida. Y una de las cosas que me interesa, ¿no?, hacer en ese momento es, de alguna manera, fíjense ustedes, alguna pregunta. ¿Qué texto o qué tipo de texto es aquel que he presentado anteriormente? A ver, me gustaría leer sus comentarios para poder ir interactuando de esa manera, ¿no? A ver, ¿qué tipo de texto es el que acabamos de leer? ¿No? Que es corto, pero muy interesante. Me parece, maestro, que es un texto narrativo. Correcto. Sí, muy bien, efectivamente. Es un texto narrativo, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza en todo caso a un texto narrativo? ¿No? ¿Qué características tiene, en otras palabras, un texto narrativo que nos hace ver, pues, que en verdad nos podemos decir que se trata de un texto narrativo? A ver, me parece que se da a través de la interacción de dos personajes, en este caso. Hay un fluir de un diálogo o una forma de ir redactando algo como si fuese una historia. Correcto, muy bien, y gracias, profesor. La profesora Miren también nos habla de un texto narrativo, también nos dice. El profesor Kurin Sunku también nos habla que es un texto narrativo. Efectivamente es un texto narrativo, ya lo han dicho. Hay algo que, muy bien, gracias, profesora Marta Manayay. Algo interesante que caracteriza esto. Relata hechos, cuenta hechos.
¿no? Cuenta hechos, que es una característica de este texto narrativo, así principalmente. Cuenta acciones, como lo dice la profesora Eliana. Efectivamente, ¿no? Tiene un narrador, tiene personajes, tiene espacio, tiene también un tiempo en el cual se desarrolla esos hechos. Pero básicamente un texto narrativo se caracteriza porque presenta hechos que se manifiestan pues, en un contexto y en sí otros, ¿no? Muy bien, un hecho muy importante, correcto. Ahora, ya ustedes han contestado a la tercera pregunta, si están observando ahí. Cuando nos hablan de los personajes, de los tiempos, del lugar, de las acciones, del narrador mismo, eso ya vendrían a ser los elementos, ¿no? Los elementos justamente de ese texto narrativo. Y lo otro que es, ¿qué tipo de texto narrativo es? Aquí viene un poco a reflexionar. ¿Qué tipo de textos narrativos son recomendables para analizar con nuestros estudiantes? Interesante esta pregunta, porque de por ahí ya nos lleva un poquito ya para conocer la concepción del docente acerca del manejo y justamente el análisis de esos textos. ¿Qué llevamos al colegio? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué tipo de textos? Y esto nos lleva pues a preguntarnos primero, ¿y cuáles son esos tipos de textos, no? Y sobre esto, ¿cuáles son los más recomendables que serían convenientes desarrollarlo en aulas con nuestros estudiantes? Muy bien, la profesora Miriam Janet nos habla que el texto narrativo es una secuencia de hechos y secuenciales, correcto, ¿sí? Historias con las que pueden identificarse y sean cercanos a ellos. Claro, ¿no? Las muchas historias que, que leemos, a veces también nos impacta y a veces pues coinciden con nuestras historias personales y eso hace que sea más significativo nuestros textos. Y ahí viene un punto pues que nos habla en la planificación, ¿no? Cuando vamos a planificar el desarrollo de un texto, el análisis, tenemos que buscar esos textos justamente que estén acorde con las características de mi estudiante, con el contexto del estudiante. Y eso es importante. Correcto, sí, así es, profesor Quinn, ¿no? Según el contexto en el que se encuentra, efectivamente, la diversificación. Ahora, dentro de ese contexto, dentro de la tipología de textos narrativos, ¿no? ¿Cuáles de ellos recomiendan ustedes que deberían llevarse al aula? Textos juveniles nos habla la profesora Gisela Juárez. Correcto, si hablamos, pues, y ahí ya puedo entender que es secundaria, ¿no? Podemos hablar, pues, que esos textos juveniles que hablan sobre el amor, ¿no? Sobre la rebeldía, eso podría ser adecuado para el nivel secundario, correcto, sí es, ¿no? A los estudiantes de primeros grados nos habla la profesora Miriam Yané, les encantan los cuentos, sí, sí, efectivamente, ¿no? Ustedes no han notado que desde niños nos han contado historias, qué prendidos nos quedamos, ¿no? Cuando el abuelito, la abuelita llegaba a casa a visitarnos y nos sentaba, ¿no? A veces en sus faltas, y eso lo compartimos de repente los que estamos ahorita acá visualizando esta conferencia porque tenemos más o menos 30, 40 años y para adelante, que hemos gozado aquellos relatos que nos daban nuestros abuelos, ¿no? Que nos hacía acurrucarnos a su lado para no tener miedo, porque justamente esos cuentos a veces eran que causaban miedo, ¿no? Entonces, esto es importante, esto que me están diciendo, cómo el texto puede también ligarse a la persona que está leyendo, al lector que está leyendo, ¿no? Nos hablan también de los estudiantes, bueno, nos hablan también ahí de los cuentos, las fábulas, por ejemplo, ¿no? Son narraciones cortas que traen un mensaje, tienen un propósito, y tienen un propósito. Las fábulas son textos cortos que podría utilizarse de repente para grados de primarias, ¿no? Pero que tienen un propósito social de enseñar, de llevar una moraleja, ¿no? Entonces, aquí viene otro punto que también hay que tener en cuenta, que el texto tiene un propósito social, que cuando nosotros vamos a planificar, llevar un texto a la escuela, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si ese texto de alguna manera se adecua para lograr las competencias, ¿no? que yo quiero desarrollar, y lo otro es que el texto también desarrolle un propósito social, que decir que conlleve algún mensaje para mis estudiantes, ¿no? Si yo veo que en mi aula hay problemas de repente de convivencia, no falta de respeto, pues le llevo un texto narrativo, corto de repente, depende del grado, y pues aparte de desarrollar las competencias con ellos, de analiza, de sintetiza, pero también estamos trabajando por ahí el propósito social de la lectura, que tiene que ver justamente, ¿no? Con formar, y eso es lo que tenemos que hacer.
El profesor Santiago también nos habla de textos narrativos, cuentos, experiencias reales, y claro, reales e imaginarias, porque la literatura nos trae también esto, ¿no? No todo lo que se narra es real, sino también puede ser ficticio, ¿no? Lo verosímil y lo verisímil. Las historietas que nos habla la profesora Liana, correcto, ¿no? Visuales, ¿no? Ahí también hay una narración ahí dentro de las historietas, y es importante tomar en cuenta cada uno de ellos. Muy bien, profesores, correcto. Ahora, mire, fíjense en lo otro, vamos a ir entrando un poco a explicar aquello que se preguntó al inicio, ¿no? Y quiero empezar con las formas discursivas. Hablando de estas formas discursivas, ¿qué son las formas discursivas? El ser humano utiliza, pues, el lenguaje para diversos propósitos, ¿no? Y consiste, pues, estas consisten en ciertas estructuras, ¿no? Que se emplean para exponer distintos modos la información que se está transmitiendo. O sea, una misma información yo la puedo transmitir de diferentes formas. Y ahí vienen las formas discursivas, ¿no? El discurso. Entonces, esas formas básicas de ese tipo de discursos son, por ejemplo, vamos a ver acá, una de ellas, la descripción, ¿no? Oye, ¿has visto, te acuerdas de Juan? De Juan, sí, mira, chacho todavía, tiene ojos claros, cabello castaño, no, es gordito, ¿no? De repente, y es muy alegre. Lo que estoy haciendo ahí, fíjense, estoy haciendo una descripción, y eso obedece también a una intención comunicativa. Entonces, la descripción consiste en dibujar, delinear con palabras aquello que se observa. ¿Y qué es aquello que se observa? Pues personas, animales, cosas, lugares, etc. Y utilizan, pues, básicamente los adjetivos. Esto tiene que ver con el texto narrativo, por eso lo estoy explicando, porque luego van a ver luego cómo encaja esto que estoy explicando, ¿no? Con el análisis que vamos a hacer. Entonces, vemos que en los textos narrativos hay muchas descripciones, ¿no? De lugares, de personajes, en fin. Entonces, otra de las formas discursivas es propiamente la narración, ¿no? Que consiste, ya lo han dicho ustedes, en contar historias. En contar esas historias que básicamente están contadas mediante acciones. Y las acciones, ¿no? Textualmente, lingüísticamente hablamos de que son los verbos los que me indican esas acciones. Y hay que tener mucho en cuenta esos verbos, que lo vamos a ver luego. Los diálogos. Efectivamente, como lo decía anteriormente el profesor Luis, en el primer texto había un diálogo, ¿no? De repente, estas interacciones entre dos o más personajes, a veces en los cuentos, como vamos a ver luego, se utilizan, pues, los diálogos se separan por guiones o a veces por comillas, pero son marcas textuales, ¿no? Son marcas que conllevan, pues, a ir entendiendo, ¿no? Cómo el texto está estructurado y cómo esas normas conllevan, pues, a un mejor entendimiento, porque si yo sé qué significa ese guión que está separando esa expresión y la otra, sé que son diálogos, sé que son enunciados de alguien que está interactuando en ese momento. Entonces, es importante tener en cuenta esta forma dialógica. Otra es la exposición misma, ¿no? Bueno, aquí hablamos de la exposición, que es presentar la información de manera ordenada, clara y precisa, ¿no? Y básicamente la exposición de las ideas mayormente se da en los textos divulgativos, en los textos científicos. Y también tenemos la argumentación, ¿no? La argumentación que consiste justamente en convencer, en persuadir a los demás, ¿no? Para que haga algo o que no haga algo. O sea, pero la idea es plantear una opinión, ¿no? O una idea y defenderla en base a argumentos. ¿Y quién de nosotros no ha utilizado cualquiera de estas formas? Fíjense ustedes, esas formas discursivas están en la práctica social, colegas. En algún momento nosotros hemos descrito, en algún momento hemos contado una historia, hemos dialogado, hemos expuesto en ciertas circunstancias ideas, y en otros momentos nos ha tocado defenderlas, plantear, ¿no? Es decir, argumentar las ideas. Bien, estas formas discursivas nos lleva, pues, y siempre hay un texto. Y que me traiga mejor, ¿ya? Hay un texto de capacitación. ¿Ya? Hay un texto aquí, y que justamente lo que mencionaba anteriormente,
En todo texto, sea oral o escrito, hay una información explícita. Pero también hay una información implícita, que es la información que no lo dice el texto, pero lo deja entrever, lo deja sobreentendido. Y ahí viene el trabajo nuestro. O sea, el análisis o la comprensión de un texto no debe quedar en la primera parte en lo que dice el texto, sino también en lo que quiso decirnos el texto. Y ahí es el trabajo nuestro. Entonces, ahí en la primera parte lo que queda es decodificar. En la segunda, infiere. Debemos inferir para saber qué exactamente es lo que quiere darnos a entender ese texto, ¿no? Entonces, en la primera parte hay un dato que está en el texto, ¿no? Y luego, lógicamente, que eso interactúa con la información de los saberes previos del lector. Y sobre eso, infiere, ¿no? Infiere. Presupone, sobreentiende, entiende el texto. Y cuando hablamos de comprender un texto, colegas, podemos hablar de dos habilidades importantes en esto, muy aparte de las que se han podido desarrollar. Fíjense ustedes, en primer lugar tenemos el análisis, ¿no? Importante, es un puente para poder llegar a comprender el texto. El análisis. Cuando estamos frente a un texto narrativo, voy a centrarme en el texto narrativo, me dan un cuento, lo primero que yo debo hacer es justamente querer entenderlo ese texto. Pero como el texto a veces es una estructura tan amplia, yo no lo puedo entender así de rápido, sino que necesito movilizar, ¿no?, los procesos cognitivos aquí. Y una estrategia para entender un texto narrativo, y que puede ser a cualquier otro tipo de texto, ¿no? Podemos decir aquí lo siguiente. Fíjense, que cuando tenemos un texto, lo primero que debemos hacer para entenderlo, es descomponerlo. Porque el análisis consiste en descomponer un todo, ¿verdad? Para ir examinándolo, ver en qué consiste, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, ¿no? Y ese texto vamos a ir descomponiéndolo. Primero lo vamos a descomponer en párrafos, ¿no? Y entonces le diremos a los estudiantes muy bien, en cada párrafo hay una idea, ¿no? Pero vamos a suponer que los estudiantes todavía tienen problemas para entender los párrafos. Pues vamos a entrar un poquito más a detalle. Y entonces vamos a analizar oraciones, ¿no? Las oraciones ya son más específicas y son las ideas que se transmiten, ¿no? Que están cohesionadas ahí en el texto, pero que son estructuras mucho más simples para analizarlas, ¿no? Son estructuras mucho más simples. Entonces, vamos a suponer que tampoco no entienden las oraciones, pero no podrían entender por qué. De repente hay una palabra que no conoce, porque tiene que ver aquí también con el nivel lexical, el conocimiento de la lengua, el significado de las palabras. Quizás no entienda la oración porque hay una palabra o dos palabras, en fin, que no conoce. Entonces tendremos que bajar a otro nivel, ¿no? Tendremos que ver acá a otro nivel. Y claro, las oraciones, como les decía, contienen las ideas. Y ahí hay unas ideas principales y las ideas secundarias que luego las vamos a analizar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que les decía que no entienden todavía qué significa la oración. Entonces tenemos que bajar a otro nivel. Y bajamos a las palabras, ¿no? Las palabras, tendríamos que, algunas, contextualizarlas, porque algún significado de las palabras podemos entenderlo gracias al contexto, pero hay otras que su acepción no está de alguna manera ahí bien puesta, entonces tenemos que ir al diccionario. Pero lo importante aquí es que para entender un texto tenemos que garantizar de que se entienda los párrafos, que las oraciones también ayuden a entenderse y, lógicamente, desde un análisis lexical podemos llegar a un análisis textual, como lo estamos viendo, ¿no? Muy bien, entonces, aquí vamos a ver que si hacemos este proceso, vamos a suponer que no entendió, llegó hasta el nivel de palabra, el estudiante leyó todo el texto, la lectura previa, ¿no? Porque ya ustedes ya saben que hay una lectura previa. Luego, en la lectura analítica es una lectura ya más comprensiva. Nuevamente leyó el texto, no lo entendió,
se le dijo, a ver, vamos trabajando por párrafo, no lo entendió, todavía tiene dificultades para encontrar las ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó si no entendió? No es que el proceso esté mal, el proceso es correcto. Algo pasó que no hizo bien el proceso, ¿no? No hizo muy bien el proceso. Entonces, pero este proceso de ir paso a paso, degregando, ¿no? Estructura tras estructura, nos va a llevar a la comprensión del texto. Lo que sucede es que a veces los estudiantes leen una sola vez el texto y saben que no han entendido, igual siguen leyendo y terminan y al final se preguntan sobre qué trata el texto y no pueden dar la respuesta. Entonces es importante nosotros aquí, en este proceso que ya se ha explicado con mucha antelación y muy acertada los ponentes también anteriores, que garantizar esto. Ahora, si esto se da bien, tenemos que llegar a la síntesis, ¿no? Y la síntesis, ¿qué es? Recomponer aquellas estructuras, pero ya comprendidas, ¿no? Ya comprendidas, ya aprendidas. Y entonces volvemos al texto, pero ya volvemos con una mirada, ¿no? Mucho más exacta, mucho más precisa y mucho más rica en cuanto a la información que hemos recogido. Entonces, esto conlleva, pues, lógicamente, como les decía, al texto, ¿no? Una vez que sintetizamos, podemos decir que hemos comprendido el texto. Entonces, este circuito de la comprensión de texto es aquello que debemos manejarlo. Pero ¿dónde está el medio del asunto? Aquí en el análisis, colega. Ya anteriormente han visto algunas estrategias en cuanto a textos líricos. Hoy día vamos a hablar sobre los textos, el análisis de los textos narrativos. Pero quiero que vayan viendo esto, cómo el texto se descompone. Y es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Cómo un texto se descompone para ir entendiendo paso a paso y luego recomponemos el texto y podemos llegar, pues, a una comprensión total del texto. Claro, vamos a ver luego que ¿por qué siempre, si es el mismo texto, por qué no todo llega a la misma conclusión? Algo interviene ahí. Bien, entonces podemos decir aquí, fíjense, que comprender, y entender el texto, conlleva aquí, también tiene que ver aquí con tres aspectos, que podemos entender en un nivel literal, ¿no? Que podemos entender el texto en un nivel inferencial y a lo que tenemos que apuntar, que el estudiante comprenda en un nivel crítico, ¿no? Hasta ahí tenemos que llegar. Entonces, bueno, en el literal, leer lo que dice el texto, en el inferencial, lo que quiere decir el texto, y el crítico es lo que debió de ser, o la opinión que nosotros tenemos acerca de lo que se dice en el texto, ¿no? Entonces, esta información también ustedes ya la tienen. En el nivel literal hablamos de la denotación, ¿no? Y justo la estrategia va por ahí, ¿no? Ir confrontando entre lo denotativo y lo connotativo, porque ahí tenemos que llegar. Si queremos llegar al pensamiento superior, donde se haga justamente ese análisis como debe hacerse, esa síntesis, tenemos que lograr, con eso, lograr resultados que conlleven a qué cosa, no solamente a la connotativo, sino a la valoración, ¿no? Ok, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo trabajar esto de la identifica información, que pertenece al nivel literal, ¿no? Por ejemplo, el literal es leer de acuerdo a cómo está en el texto. Y en miren, haciendo tan simple, podemos entender aquí dos aspectos. El nivel literal primario y el nivel literal de profundidad. Pero ojo aquí, en cualquiera de los dos casos, siempre nos quedamos solamente con lo que dice el texto, lo que está en el texto literalmente. Entonces, en el nivel literal primario, ¿qué tenemos que pedir a nuestros estudiantes o lograr con ellos? Que los estudiantes puedan identificar, que puedan reconocer los detalles, ¿no? Los detalles de la historia, los detalles del cuento. Es decir, que identifiquen, pues, los personajes, que identifiquen el tiempo, ¿no? Dónde ocurrieron los hechos, ahí vienen las preguntas inferenciales, que identifiquen el lugar donde ocurrieron los hechos. Esos son los detalles que se busca en un primer plano. Que identifiquen la idea principal, básicamente la idea principal en el plano todavía denotativo. Todavía no lo trasladamos al connotativo. Entonces aquí, es decir, que me diga qué es lo más importante del texto que ha leído, ¿no? Básicamente de un párrafo, o en realidad de todo el texto. Las secuencias.
que me indique qué pasó primero, qué pasó después, ¿no? ¿Cómo terminó la historia? Entonces, el orden de las acciones, ¿no? El orden de las acciones. Y hay actividades, pues, que tienen que ver más o menos como el plan de redacción, ¿no? Que indica, pues, también ahí el ordenamiento de las acciones. Entonces, el estudiante tiene que aprender a reconocer qué pasó y cómo empieza y cómo termina la historia. Porque eso le va a permitir tener un conocimiento global del texto, pero solamente en el plano todavía literal. Que haga comparaciones, ¿no? Que haga comparaciones. Los caracteres, los lugares, los personajes. Cómo era Juan y cómo era Pedro en la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en la historia con el personaje? Que era así, así, así. Bueno, causa-efecto, por ejemplo. Todas estas, de alguna manera, todos estos rasgos, estos detalles, ideas, secuencias, comparaciones, es lo que tenemos que nosotros lograr en el nivel todavía literal, repito, el nivel literal. Lo otro es en el nivel literal de profundidad, que todavía sigue en la parte literal, es que tienen que reconocer qué cosa, las ideas, básicamente la idea, ¿no? De lo que habla el texto. ¿Qué sucede en la historia? A ver, cuéntame, ¿de qué trata la historia, no? Ah, bro, trata sobre Tátar. Bien, me reconoce. El tema principal, ¿sobre qué trata el texto? ¿Sobre qué te habla el texto? Entonces, el asunto, mínimamente, cuando hemos leído el texto, la primera pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿y de qué trata el texto? ¿Sobre qué habla el texto? Y entonces estamos preguntándonos por el tema, ¿no? ¿Cómo está organizada la información? Aprender a reconocer también esto, mediante, pues, que el estudiante, después que ha leído, realice de repente un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, en fin. Yo, más adelante le voy a mostrar alguna estrategia que le estoy proponiendo en esta oportunidad, ¿no? Que tiene que ver ahí con unos sociogramas literarios, que es importante y muy lúdico y muy interesante para desarrollar esta parte. Cómo reorganizar la información a partir de los personajes que se están trabajando ahí en la lectura. Y bueno, que me explique en un resumen, ¿no? Básicamente un resumen de la historia que leyó. O sea, que me diga, bueno, el profesor trata sobre tal, tal, tal. Eso es en el plano, todavía literal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar aquí, colegas? En el primer plano es que el estudiante reconozca, identifique. Esa competencia básica, identifica, reconoce, es lo que tenemos que lograr en este primer plano. Hagámoslo, porque esto va a conllevar a que el estudiante pase por todos los procesos correctamente y no se salteen pasos que al final va a terminar, pues, en la no comprensión del texto. Entonces, la parte literal es la que nos da la información necesaria para desarrollar lo inferencial. Si yo no logro que mi estudiante tenga esa conciencia, esa información de lo que está en el texto, ¿cómo voy a pedirle que infiera si es que no sabe exactamente lo que dice el texto? Podrá tener muchos saberes previos, podrá tenerlo, pero si yo le pido la idea principal, o si yo le digo que me opine sobre lo que plantea el autor en la obra o en el texto, no lo va a hacer exactamente, porque se va a referir o va a divagar y va a hablar cosas generales, pero no se va a centrar en lo que dice el texto. Y muchas de las preguntas que nosotros le formulamos a nuestros estudiantes es, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiso decir el texto? ¿O el autor? ¿No? ¿Qué opina sobre lo que dice el autor? Entonces, conclusión, no podemos generar de alguna manera lo inferencial si es que primero no desarrollamos esto, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que quería precisarles. Ahora, pasamos a un ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? Pasamos a un ejemplo. Dice, Rosa llevaba 2 años trabajando intensamente en un guión, pero no acababa de redondearlo. Por fin, después de un último esfuerzo, se lo entregó a su editor. Recuperó el crédito de sus lectores y obtuvo 3 años más tarde un premio, ¿no?
al mejor guión original. Correcto. Miren ustedes, colegas, este es el texto. Vamos a practicar en esta parte. ¿Qué preguntas del nivel literal podrías plantear a tus estudiantes? A ver, coméntenme por favor a través del chat del Facebook. ¿Qué preguntas ustedes como docentes, frente a un texto como este, qué preguntas literales podríamos plantear en función de lo que ya hemos visto anteriormente, ese cuadrito, ese esquema que les presenté? Aquello que tenía que reconocer, aquello que tenía que identificar. Entonces yo les pregunto, docente, ¿qué preguntas de nivel literal podemos generar en esta primera parte? Una primera pregunta literal podría ser, ¿qué tiempo llevaba trabajando Rosa en construir su guión, por ejemplo, me parece? Correcto, profesor. Profesor Luis, muy bien. ¿Qué tiempo llevaba Rosa trabajando en ese guión? Y ahí la respuesta está explícita ahí, ¿verdad? Está Así es. textualmente ahí. Es una pregunta, correcto. Muy bien. A ver, sigo leyendo sus comentarios. ¿Cuántos años llevaba Rosa trabajando en el guión? Correcto, profesor Leo. Sí, es una pregunta. ¿Qué otra pregunta podemos plantear aquí? A ver, mire, es un texto corto. Vamos ejercitando un poco esto. Bien, sigo leyendo. ¿Qué es? Muy bien, la profesora Miriam Yané nos habla, nos hace la pregunta, ¿qué estaba Rosa escribiendo? Correcto, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cuántos años llevaba Rosa? Como la profesora Liliana nos habla trabajando en un sillón, la profesora Liliana dice, ¿qué ganó Rosa 3 años después? La profesora Gisela nos habla después de cuánto tiempo obtuvo el premio, qué obtuvo por su esfuerzo, la profesora Maíz Vázquez. La profesora Magdalena Cornejo nos pregunta, la pregunta dice, ¿qué tiempo llevaba? Y bien, sí, profesores, ¿a quién entregó Rosa su guión? Profesora Zoila, correcto. La profesora Aide también nos pregunta, ¿qué obtuvo 3 años más tarde? Correcto. Todas esas preguntas, los colegas, tienen que ver con el reconocer aquello que está en el texto. Eso es importante tenerlo ahí. Muy bien, la otra es, ¿qué personajes intervienen en la historia? Bueno, ya sabemos que es Rosa, y bueno, también ahí está el otro. ¿Cuántos años venía trabajando? Son algunas preguntas que ya, miren, son las que ustedes han planteado acá en el chat, ¿no? ¿Cuántos años venía trabajando intensamente en su guión? ¿Qué recuperó Rosa? Por ejemplo, lo que estoy leyendo acá, correcto. ¿No? ¿De qué trata la historia? Miren, esta es una forma, esta pregunta, si bien es cierto, nos pide un resumen, pero es un resumen general, ¿no? Trata sobre una Rosa que recibió un premio después de 3 años de luchar, ¿no? Y así recuperó su crédito. Básicamente es lo que está en el texto, ¿no? Muy bien, correctas. Ahora, antes de pasar al otro nivel de inferencia, al nivel inferencial, yo les quiero preguntar, ¿es lo mismo inferir que predecir? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es lo mismo inferir que predecir? A ver, interesante. A ver, sí, a ver, hablamos de inferir y de predecir. La profesora Eliana nos dice, no es lo mismo, ¿correcto? Sí. Ya, muy bien, la profesora 12 nos habla que no es lo mismo, nos habla. Y si no es lo mismo, correcto, la respuesta es que no es lo mismo, precisamente no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿O cuál es la relación que existe entre inferir y predecir? ¿No? Porque siempre estamos hablando de infiere, predice, ¿no? Cómo termina la historia, ¿no? Un poco más allá de lo que dice el texto, ¿no? Porque aquí vamos a entrar no solamente nos quedamos con lo que dice el texto, nos vamos a ir más allá, a lo que quiso decir el texto, ¿no? ¿A qué conlleva ahí? La profesora Eliana nos dice, puedo predecir partiendo de pistas como imágenes, ¿no? Pero no necesariamente vamos a inferir la información real del texto. Ya, nos habla de inferir, dice no, la profesora Nalu Chirino dice, no, porque inferir ideas, ¿no?
que inferir ideas se deducen del texto y predecir anticipas algo, ¿no? Para estar o no estar en el, que puede estar o no estar en algo, ¿correcto? No es lo mismo predecir, ¿no? Predecir es anticipar, claro. Profesora Miriam, el profesor Richard López nos dice, inferir es comprender y predecir es imaginar lo que dirá. Ajá. Muy bien, profesora Miriam, predecir es extrapolar. Inferir es suponer. Bien, miren, colegas, ambas palabras, inferir y predecir, parten de algo que es concreto, parten de la información que está en el texto, ¿verdad? Vamos entendiendo esto. Que tanto inferir como predecir parten de lo literal. Por eso les decía, importante lo literal. A veces nosotros caemos en el error, no, yo tengo que lograr que mis estudiantes infieran. Y nos centramos en ese proceso, en ese nivel de inferir, pero dejamos desapercibido a veces el nivel literal. Y cuando el literal es lo que nos va a dar la información para poder nosotros inferir. Si no desarrollamos o si no logramos que el estudiante conozca el texto bien, pues no va a ir a hacer inferencias correctas. O lo va a hacer, va a inferir, pero de repente van a ser erradas. Entonces, inferir y predecir parten de algo concreto que es la información que nos está brindada en el texto. Lo que pasa es que inferir es plantear una hipótesis, ¿no? En cuanto a algo que se está realizando en el momento. Y predecir es adelantarse a algo, ¿no? Algo que va a suceder. Algo que va a suceder. O sea, inferir es algo que es una hipótesis que se plantea en base a una información real, pero se infiere algo que está sucediendo en el momento. Esto que está actualmente sucediendo. Mientras que predecir va más allá de los tiempos. O sea, parte de la información actual, pero se adelanta, ¿cierto? Pronostica de lo que va a suceder. Y ahí viene la extrapolación. Claro que sí. Y fíjense, colegas, estos dos procesos podemos ir trabajándolo desde el inicio de la lectura, ¿no? Porque cuando ya podemos partir de la lectura dialogada o el profesor va a ir leyendo, corta la historia y dice, bueno, ¿y qué creen que pase luego? Entonces vamos a ir, los estudiantes van a ir imaginando, construyendo hipótesis y eso hace motivar a los estudiantes, ¿no? Una cosa es que yo coja el texto y lo lea todo el párrafo o todo el texto de la hoja o dos hojas y termine y diga y pregunte. Y otra cosa es que yo vaya leyendo y el texto lo vaya separando por párrafos y en cada párrafo me detengo, planteo algunas preguntas, ¿no? Metacognitivas con los estudiantes y les hago que vayan prediciendo a ver qué continúa en la historia, ¿no? Entonces, eso es importante que también como estrategia en el desarrollo de un texto narrativo trabajen esto, la predicción, ¿no? La predicción. ¿Qué va a suceder? ¿Qué cree que le dirá Juan a Rosa después de que le entregó el trabajo, el guión? ¿Qué creen que pasó? ¿No? ¿Cómo celebró Rosa el premio? No, pero ella no le pregunto. Entonces, esa información, aparte de desarrollar la creatividad, la imaginación del estudiante, está motivando al estudiante porque lo tenemos prendido ahí en la lectura. No hay que dejarlo suelto al estudiante. Decirle muy bien, tienen 20 minutos y desarrollan las preguntas que están abajo. Eso no puede suceder, porque el trabajo del docente es justamente acompañarlos para poder, el estudiante que pueda ir desarrollando esos procesos, ¿no? Cognitivos y metacognitivos durante la lectura. Muy bien. Seguimos entonces. Y aquí podemos decir, miren acá, por ejemplo, a ver, si hacemos un ejercicio aquí, ¿qué podemos inferir? O sea, ¿qué está pasando allí? A ver, de acuerdo a la imagen, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Vamos a inferir. ¿Ya? Fíjense, en base a lo que está sucediendo. Esta es la información que ustedes están observando. Entonces, esta información que están observando, ¿qué puedo inferir? ¿Qué puedo deducir que está pasando ahí en esa imagen? Estamos en inferir. A ver. Podemos decir que hay un diálogo entre un maestro y dos de sus alumnos, que, bueno, hay una lectura, están generando procesos cognitivos de sus estudiantes a efectos de obtener una idea o algo brillante, ¿no? Como que podría ser la representación de la imagen de la lámpara, ¿no? Que se prende.
Gracias, profesor Luis. Correcto, sí. ¿Y qué creen cuál creen que será el mensaje o lo que está diciendo el profesor? ¿Qué le estará diciendo? Fíjense en el libro, el cerebro, el humano, y la sumatoria, el igual y una lámpara. ¿Cuál será el mensaje que le estará transmitiendo a sus estudiantes ese profesor? Fíjense, ¿eh? Estamos infiriendo esto. Estamos partiendo de una información y vamos a plantear una hipótesis en función de lo que está sucediendo en el momento. Eso es inferir, ¿correcto? A ver, dice, la lectura ilumina la mente del lector. Correcto, ya. Ahí hay una hipótesis, por ejemplo, del profesor José. La profesora Zoira nos habla de que el profesor los está invitando a pensar, ¿cierto? La profesora Aiden dice, el maestro está haciendo preguntas a sus alumnos y ellos están pensando qué contestar, ¿ya? Miren, estamos infiriendo, oye, eso es correcto, ¿no? Acuérdense que esto es lo que tenemos que hacer con los estudiantes, ¿no? Que infieran, que vayan, que planteen sus ideas, acuérdense. El error constructivo, ¿cierto? Aprovechar esto que estamos observando para poder construir en ellos en algo. El docente, el profesor en alumnos dice, el docente está produciendo aprendizaje. El mensaje es que los textos generan una serie de inquietudes que después generan grandes ideas. Muy bien, ¿no? Muy bien. Es más, por ahí es justamente eso, ¿no? Que la sumatoria entre un libro, que significa la sabiduría, el conocimiento, más de alguna manera el cerebro, ¿no? La capacidad que tiene, eso genera el conocimiento, la luz, ideas, conjunto de ideas. Esto lo hemos inferido. Y si yo les preguntara, y bueno, ¿y qué podemos predecir de esto? Bueno, que sus estudiantes, pues, de repente harán caso y se motivarán más por estudiar y podrán haber mejores resultados. Eso ya es predecir. No está ahí, pero yo estoy imaginándome lo que podría ser, ¿no? Muy bien, correcto. Seguimos, profesores. Y esto nos lleva al nivel justamente inferencial, fíjense ustedes. Y es justamente cuando buscamos ahí información, relaciones que van más allá de lo que dice el texto, ¿no? Más allá de lo que dice el texto. Y formulando hipótesis, formulando ideas, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a conclusiones, porque tenemos que llegar a esas conclusiones. Conclusiones que luego van a tener que ser consideradas para la parte valorativa, que ya es el otro nivel. Pero aquí, en el nivel inferencial, tenemos que llegar a generar conclusiones, colegas. Conclusiones, ¿no? Muy bien, entonces, aquí viene inferir, predecir, y bueno, y la otra parte es interpretar, ¿no? En inferir ya hemos hecho una parte, es justamente los detalles adicionales que tenemos que el narrador o que el autor del texto tuvo que haber puesto en el texto, pero no lo hizo, pero que nosotros podemos deducir o inferir. Decir qué cosa, las ideas implícitas, ¿no? Que son las que no aparecen en el texto. ¿Qué más podemos inferir? Las secuencias que son los caracteres de los lugares explícitos y tiempo. ¿Qué podemos inferir también? Las relaciones de causa-efecto, ¿no? Las causa-efectos. Entonces, en fin. Y cuando hablamos de predecir, hablamos de esos acontecimientos, ¿no? Sobre la base de una lectura inconclusa, o sea, algo no acabado, ¿no? Cuando yo les digo, ¿y qué creen que va a pasar luego con Rosa después de haber ganado ese premio? Ah, esa información no estaba en el texto. Yo lo estoy asumiendo así, porque quiero ir más allá. ¿Qué sigue en la historia? Entonces, esa información sí se debe predecir, ¿no? Entonces ya se considera el texto como todavía no acabado, ¿no? Ustedes saben que los textos son constructos sociales, bueno, que pueden ser sometidos a valoraciones, ¿no? Por interpretar también el lenguaje figurado, que aquí viene justamente cuando hablamos a nivel denotativo y el nivel connotativo, ¿no? Que eso nos va a ayudar mucho para poder inferir la información, el texto que estaba literal, que lo vamos a llevar al plano inferencial. Cuando nos dice que Rosa llevaba, volvemos al ejemplo anterior, Rosa llevaba 2 años trabajando intensamente en un guión, pero no acababa de redondearlo. Por fin, después de un último esfuerzo, se lo entregó a su editor, dice, ¿no? Recuperó el crédito de sus lectores y obtuvo 3 años más tarde un premio al mejor guión original. La pregunta, dice acá, si sumásemos el número de significados que posee cada una de las palabras que se componen en este ejemplo,
Aquí podemos decir, pues, que el resultado siempre será menor al cómputo total de ideas. Claro, porque fíjense esta cantidad de palabras que encuentran acá. ¿Cuántas ideas podrían generar en nosotros? O sea, que una pequeña palabra, colegas, puede dar a entender muchas cosas. Aquí hablamos, pues, de unas 40 palabras, pero esas 40 palabras originan una serie de ideas, de conclusiones, de hipótesis. Y entonces, eso es importante en cuanto a las inferencias, que son las encargadas de aportar la información necesaria, ¿no? La información necesaria. Correcto. ¿Qué pregunta de nivel inferencial realizarías a tus estudiantes entonces? A ver, colegas, vamos a trabajar en esta parte. Vamos, entonces, ya hemos visto, ahora vamos a las preguntas. Como dice el profesor Gerardo Belcor, ¿no? La palabra tiene poder, sí, ¿no? Como dice, una piedra, hay cosas que no pueden dar vuelta atrás, ¿no? Una piedra lanzada y una palabra vertida. Si tú dices una cosa, una palabra a alguien para ofenderla o para lo que sea, ya no hay, de alguna manera, disculpas que valgan, ya lo dijiste. Y va a quedar, pues, siempre en otra persona aquella buena o mala experiencia a partir de lo que dijimos. Por eso es importante tener mucho cuidado con las palabras que vertimos siempre, ¿no? Muy bien, las palabras tienen poder. Muy bien, profesor Gerardo, es correcto esto. Y hablando de ese poder, entonces, ¿qué preguntas podemos hacer acá? El profesor Chirino dice, ¿le fue complicado a Rosa elaborar un guión? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Podría ser ¿por qué? Sí. A ver, ¿qué otras preguntas, colegas? A ver, vemos en la sala 79, maestros. Ahora, ¿no? Y de seguro, lógicamente, que luego vamos a estar revisando este material y van a aparecer muchas ideas, porque efectivamente el ser humano, siempre que lee un texto, aparecen ciertas ideas, pero volvemos a leer el texto luego y aparecen otras ideas, fíjense, ¿no? Lo importante que es esto. Y miren, alguna otra pregunta, dice, ¿por qué Rosa no acababa de redondear el guión? Podemos ahí, no lo dice el texto, pero podemos inferir, ¿cierto? Inferir ahí. ¿Por qué Rosa ha perdido el crédito de sus lectores? Claro, ¿no? Exacto, no lo dice el texto, pero yo puedo también inferir eso. ¿Por qué Rosa perdió el crédito de sus lectores? ¿Qué características se podría destacar en Rosa? Correcto, profesora Eliana, ¿qué característica, no? La profesora Liliana dice, ¿por qué Rosa ha perdido el crédito de sus lectores? Correcto. Fíjense ustedes, aquí hay varias cosas. ¿Cuál es el motivo del autor de escribir también el texto? Hay otras ideas, por ejemplo. ¿Cómo se sintió Rosa luego de terminar su guión? Ajá. Esa pregunta, por ejemplo, que nos plantea la profesora Julia Irina. ¿Cómo se sintió Rosa luego de terminar su guión? ¿Será una pregunta que pide de manera inferencial o predictiva o para predictiva? Me parece que es predictiva. Correcto, muy bien, Luis. Muy bien, profesor Luis. Predictiva, ¿no? Porque eso ya lleva a continuar con la historia, algo que no ha acabado. Por eso decía, un texto no siempre es un texto acabado para el autor, quizás del texto, la idea lo que quedó ahí, pero queda abierto para otras lecturas, ¿no? Entonces, es un texto que siempre va a estar expuesto a la valoración, repito esto. Por eso, para contestar, hay que enrollar la lengua, sí, como un pergamino, mientras vas desarrollando, vas pensando, sí, maestros. Lo que dice la profesora Aide es eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando, antes de hablar, hay que pensar las cosas bien, ¿no? Porque si no, no hay disculpas que valga luego, ¿no? No siempre es así. Siempre va a quedar una marca, y mucho menos con esto. Muy bien. ¿Cómo quedó el texto para entregar a su editor? Nos habla la profesora Carmen. Correcto, profesora, ¿no? Entonces, esas preguntas, por ejemplo, ¿a qué título le pondrías del texto también? Anteriormente, ¿cuál fue el motivo que el autor escribió ese texto? Miren, ¿no? ¿Para qué? Esta pregunta, por ejemplo, de la intención del autor, ¿no? Por ejemplo, también es una pregunta del tipo inferencial. ¿Qué pasaría si?
ahí viene ya la predicción, ¿no? También preguntas de manera inferencial. ¿Qué título le pondrías al texto leído? En fin. En efecto, dice, ¿ah? Como dice el párrafo, ¿no? Aquí hablamos de las inferencias. Y para que en efecto, dice, lo que se dice en ese párrafo no podría comprenderse si no tuviésemos en cuenta las ideas que no se reflejan explícitamente en el texto. Por ejemplo, que Rosa es presumiblemente el nombre de una escritora y no el nombre de una flor. Miren, ¿no? Para dar esa idea que ustedes han planteado, esas preguntas, también hemos considerado, se puede considerar que redondear no implica necesariamente dar una forma circular, sino que en este contexto es de no acabarlo, por ejemplo, ¿no? Que el guión se refiere en este contexto, el guión se refiere a un escrito, más no a un signo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, son algunas ideas necesarias, con las cuales tenemos que construir esas inferencias. También nos dice que el crédito que obedece en este caso no es una transacción, sino más bien es la confianza que se obtiene. Entonces, es importante esas consideraciones, porque a partir de esas consideraciones, a partir de este contexto, es donde se otorga la correcta sección de las palabras. Fíjense, cómo el contexto, ¿no? Cómo el contexto lleva a conocer la concepción de la palabra. Ahora, pero si yo no veo el contexto, si esto yo no lo veo en nivel, cuando hablaba del análisis, decía texto, párrafo, ¿no? Oración y palabra. Aquí hemos llegado al contexto de la oración. En la oración me dio la sección correcta de la palabra rosa, la sección de la palabra redondear, de guión, del crédito. ¿Quién me dio ese significado? El contexto. Pero si yo no analizo de esa forma, pues voy a pensar que esos términos significan otra cosa. Muy bien. Entonces, la inferencia no termina ahí, ¿no? Como supone. Y vamos a ver luego, fíjense acá, bueno, aquí habla pues algunas ideas que el lector ha tenido que tener en mente para poder construir su significado. Pero bueno, son algunas de estas, ¿no? Que se van a mencionar ahí, como por ejemplo que los escritores tienden normalmente a escribir. Eso es una idea, es un conocimiento previo que el lector tiene, que los escritores suelen escribir de manera periódica, que escribir es una ocupación lenta y costosa, y bueno, cada una de esas ideas pueden estar dentro de la cabeza del lector, que le va a permitir construir esas inferencias, ¿no? Entonces aquí vamos a ver dos cosas. Que hay una información por un lado del texto, y por otro lado hay una información propia del lector. Y que estas dos informaciones van a conllevar a realizar la inferencia. Y la inferencia, pues, lógicamente, frente a una situación. En este caso, del ejemplo, el guión dice, triunfó. Que también, que previamente ese guión dice que ganó crédito. Pero como una pregunta ustedes lo formulaban ahí, recuperó su crédito, o sea que antes lo había perdido. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? De repente construyó un guión de mala calidad, en fin. Pero esas son cuestiones inferenciales que surgen a partir de las preguntas que se van a formular, ¿no? Muy bien. Ahora, requisitos, esto lo paso rápido, esto ya lo han visto seguramente. Para hacer una inferencia necesito básicamente dos cosas. La activación del conocimiento previo, ¿no? Y por otro lado, necesito que ese espacio común entre lector y autor. Por eso decían ustedes al inicio, historias que a veces nos jala, porque son historias que la hemos vivido de repente, y que conocemos sobre ese tema, que conocemos sobre esa experiencia. Nos ha tocado también igual que el autor. Entonces es ahí donde justamente ese espacio, esa relación entre autor y lector genera pues o se convierte en un criterio para poder hacer unas inferencias. Ahora, si son inferencias, si todas las inferencias parten de un texto, la pregunta entonces es, ¿por qué hay diferencias entonces entre esas inferencias elaboradas por cada uno de nosotros? Si estamos frente a un mismo texto, ¿por qué cada uno de ellos por qué cada uno de mis estudiantes pueden plantear una idea distinta? ¿A qué creen que se debe eso? Estamos frente a un mismo objeto, ¿no? De análisis, que es el texto. Es el mismo texto para todos. Pero cuando yo les pido que infieran a mis estudiantes,
sobre de la idea, sobre cuál fue el propósito del autor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el título posible del texto? ¿Por qué recibimos siempre varias respuestas, variedad de respuestas? ¿A qué se debe eso? A ver. En el módulo 2, creo, donde se analizó una letra de la canción Me Llamas, de José Luis Perales, cuando se planteó una explicación aquí, justo en el chat, había una docente que planteaba otro tema, ¿no? Otra conclusión. Y eso es comprensible. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con aquello que estoy acá mencionando. ¿A qué se debe entonces que teniendo un mismo texto recibamos diferentes ideas, diferentes, de repente, conclusiones? Y eso sucede, ¿por qué? Porque simplemente depende del lector, pues, ¿no? Y cada lector tiene sus propios conocimientos previos. Y esos conocimientos previos son en base al tema, ¿no? En base al tema que tiene y en base a la estructura del texto que vamos a ver luego. Y eso genera, pues, hipótesis, predicciones e inferencias, que es lo que estamos viendo en esta parte. Exacto, profesor Aneluch, ¿no? Exactamente. Depende de los conocimientos previos. Ahora, ¿qué habilidades inferenciales, ¿no? ¿Qué habilidades inferenciales desarrollan aquí? Hay simples y complejas. Primero, que parte de comprender las palabras a partir del contexto. O sea, deducir la sección de la palabra que contiene. Eso yo lo puedo inferir a partir del contexto. ¿Qué cosa más? Identificar o inferir las relaciones que hay entre los personajes. Identificar comparaciones, los contrastes. Pero también hay otras habilidades complejas, como por ejemplo reconocer el tema, la idea principal, sacar conclusiones, predecir resultados, ¿no? Entonces, es importante esto que ustedes tener en cuenta, estas habilidades que a partir de la inferencia podemos nosotros desarrollar con nuestros estudiantes. Entonces, vamos a hablar que inferir implica recordar y aplicar lo que leen, que inferir implica también crear nuevos conocimientos por ellos mismos, ¿no? También podemos decir que inferir implica discriminar y analizar críticamente los textos. Analizar críticamente los textos. Y podemos también decir que inferir implica entablar una conversación, ¿no? O proporcionar a otras respuestas analíticas o reflexivas a lo que leen. Y bueno, llegamos al nivel crítico, miren. Y es donde se emiten los juicios. Y esos juicios, bueno, ya esos juicios de valor pueden ser en función de un juicio de realidad o de fantasía que se llama, que es según la experiencia del lector, ¿no? También podemos emitir juicios de adecuación o validez, si para mí es correcto o no, o es adecuado o no es adecuado lo que se está planteando en ese texto. De repente yo lo vi en otras fuentes bibliográficas, aquello, y decía otra cosa. Entonces, para mí esa información no es tan relevante. Entonces, son valoraciones que estamos haciendo acá, ¿no? De apropiación también aquí. Podríamos decir que, bueno, en esta parte sí se requiere la evaluación relativa de las diferentes partes para asumirlo, ¿no? Y lo que es aceptación o rechazo. Eso tiene que ver con la parte valorativa, ¿no? La parte axiomática de las personas también acá, los valores del lector, ¿no? Si es una persona bastante liberal, pues simplemente no va a estar de acuerdo con el autor plantee que el aborto debe legalizarse de repente en un texto. Pero si es una persona que de alguna manera como decía, si es liberal va a decir, bueno, estamos de acuerdo. Si no lo es, si es muy, de repente, religiosa, va a decir, no es correcto en todo caso, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, bueno, las preguntas que podemos hacer frente al mismo texto, ¿no? Podemos decir, ¿qué opinas sobre la actitud de Rosa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas sobre la actitud? Podrían decir, profesor, no se dejó amilanar, no se rindió porque pese a que había perdido todo su crédito, pues seguía trabajando en lo mismo y al final logró, profesor, su objetivo, ¿no? Y logró un premio también. ¿Qué piensa sobre la labor de un periodista? Ya es cuando ya extrapolamos, salimos del texto, y aquí vamos a ver ya las representaciones sociales. Bueno, estas tareas, ya seguramente ya lo han visto, son los momentos de análisis de textos, ¿no? El antes, durante y después de la lectura, que lo vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Vamos a ir viendo a continuación. Bueno, esto quiero hacerlo. Vamos a ir entonces aquí, frente a lo que hemos visto,
¿no? Importante entonces, como conclusión en esta parte, no dejar de lado y darle la importancia que se debe al análisis o al nivel literal, porque a partir del nivel literal es donde se proporciona o el estudiante adquiere esa información sobre la cual, sobre esa base, va a construir esas inferencias, esas predicciones, esas valoraciones. Entonces, si es que el estudiante, yo como docente, no genero en mi estudiante esa comprensión literal de mi estudiante, es decir, si mi estudiante no ha comprendido lo que dice el texto, tampoco va a poder lograr de la mejor manera los otros niveles de comprensión de textos. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí ahora esto con respecto a esa estrategia de alguna manera aquí de análisis de un texto básicamente narrativo. Miren ustedes, colegas, importante tener en cuenta cuando vamos a analizar, es importante saber frente a qué tipo de texto nos estamos enfrentando, sobre qué tipo de texto es el que yo voy a analizar. Si mi texto que me presenta, yo identifico que es un texto argumentativo, entonces ya de por sí el lector sabe de que hay una idea que se va a plantear y que se va a argumentar. Y que seguramente si es que me preguntas en el texto, el profesor me pregunte cuál es la tesis que plantea el autor del texto, seguramente lo voy a encontrar en la primera parte donde está el planteamiento de la tesis, y también lo podría encontrar en el último párrafo, que es el párrafo conclusivo, porque ahí también va a aparecer la tesis, ¿no? Si de por sí me preguntasen, pues, si existe un texto narrativo, sé que va a haber ahí hechos que se van a narrar, que van a haber personajes, ¿no? Que esas historias van a suceder en un lugar y en un tiempo determinado, en fin. Entonces, es importante saber frente a qué tipo de texto nos vamos a analizar, ¿no? Y frente a esto, miren, colegas, el texto narrativo aquí es importante para analizar un texto narrativo a partir del autor. Partir del autor, pero no de alguna manera una información tan biográfica y de datos, sino interesa para analizar el texto, interesa saber básicamente qué cosa, el contexto en el cual se desarrolló el autor. Recuerden ustedes que todo texto es una construcción social que obedece a ciertos principios, ciertas reglas sociales, intereses personales. ¿Qué sintió? ¿Cómo vivió? Conviene ver eso. Entonces, y también, ¿no? La intención y el contexto. Entonces, para partir y para analizar un texto, necesitamos conocer también el contexto, ¿no? Repito, para comprender un texto es importante conocer el contexto en que fue escrito. Ahora, el narrador. Bueno, sabemos que el narrador es quien cuenta la historia. Y aquí podemos encontrar, y a esto ya no voy a detenerme mucho porque ustedes ya lo conocen, puede haber un narrador omnisciente que todo lo sabe, todo lo ve, puede estar un protagonista ahí, el narrador puede ser protagonista, puede ser un personaje que interviene, que está en tercera o primera persona, puede ser narrador testigo también, o puede también que no aparezca, es un impersonal, pero cuenta la historia. O sea, no forma parte de no es un personaje, pero está ahí contando la historia. Otro elemento la macroestructura que hay que entender el texto narrativo aquí, por ejemplo, hay que saber conocer el tema central, el tema general de la obra, del texto. El tema es el asunto, pues, ¿no? De alguna manera, pero el tema general de alguna manera es ese aspecto de la realidad que cogemos para hablar, el amor, la religión, ¿no? La libertad. Y el asunto vendría a ser un poco cómo trabaja el autor el tema de la libertad, el asunto, ¿no? Básicamente. Bueno, la idea principal, y podemos encontrar también aquí las ideas secundarias. Y otro aspecto también que tenemos que encontrar aquí, considerar en el texto narrativo, es ver la tesis planteada de alguna manera, los valores que se encuentran ahí en el texto y la apreciación, que lo vamos a ver luego. ¿Okay?
Fíjense ustedes, dentro del texto narrativo encontramos varios elementos. Uno de ellos es el tema, porque todo texto desarrolla un tema. Entonces, importante que el estudiante, al leer el texto, lo primero que debe preguntarse es sobre qué tema habla. Y la respuesta es sencilla, una o dos palabras que señalen pues el asunto, ¿no? O el aspecto de la realidad. Luego encontramos la tensión narrativa, y sabemos que cuando hay un texto narrativo, vamos a encontrarnos con de alguna manera tres partes, ¿no? Que es el inicio, que es el nudo y que es el desenlace. Entonces, si el lector conoce que es un texto narrativo, pues va a darse cuenta de que va a haber una historia contada, pero va a haber un clima, que es parte del nudo, donde se encuentra el problema, ¿no? La parte más emocionante de la historia que se narra. Y si me preguntasen, pues, sobre cómo termina la historia, tendré que irme al final, porque esta es una estructura, ¿no? Que en la realidad, como vamos a ver al final, ojalá que dé tiempo, no siempre es así, porque hay historias que no tienen esta estructura lineal, no tienen esta historia cronológica. Vamos a ver luego. Bueno, en el inicio, el nudo y el desenlace, pero que toda esta historia, toda esta trama, toda esta tensión narrativa, lo que hace es presentar acciones, y esas acciones que son los sucesos y los hechos, ¿no? Que pueden ser esas acciones principales y también pueden haber acciones secundarias o catalíticas, ¿no? Que puede ser también el espacio, que son los lugares, que es otro elemento, el tiempo que puede ser un tiempo cronológico cuando se menciona la historia paso a paso, ¿no? Día tras día, en fin, y cuando también el autor dice en la época primaveral, no dice el día, pero sí dice el ambiente, ¿no? En la época primaveral, ¿no? En un invierno frío, muy frío, cuenta la historia. Entonces, esos son tiempos narrativos, pero que están de manera ambiental. Y bueno, y por último, los personajes. Los personajes que son los protagonistas, que pueden ser, bueno, protagonistas y los secundarios, ¿no? Los principales y secundarios. Y sobre esto, colegas, es importante tener en cuenta, porque sobre estos personajes que encarnan ciertas, que son representaciones sociales, porque vamos a ver que tal personaje representa algo, como vamos a ver a continuación. Va a ir un poco el análisis mismo. Las relaciones, ¿no? Que hay entre estos personajes, ¿no? Que pueden ser relaciones sociales, ideológicas, religiosas. Lo que les decía, miren, después que el estudiante ha leído el texto, lo que se recomienda, una forma de resumir el texto, reorganizar la información, es que pueda elaborar, bueno, es una técnica, una estrategia, que yo les indico, es que elaboren un sociograma literario, ¿no? Y que eso va a estar en función de qué cosa, de los personajes, ¿no? Seguramente ustedes ya lo han trabajado. Entonces se trata justamente de, frente a un texto narrativo, selecciono los personajes y frente a esos personajes yo voy creando una serie de relaciones, tal como se ve ahí, para un ejemplo más sencillo. Fíjense en esta historia, que es muy conocida por ustedes, por todos nosotros, ¿no? La Caperucita Roja. Se supone que el texto que se dio para leer, ya el estudiante ya terminó de leer, entonces yo le voy a pedir que me identifique quiénes son los personajes, ¿no? Y él definitivamente me va a decir que es Caperucita, que está el lobo, que está la abuelita, que está el cazador bueno, y la mamá que le envía, ¿no? Entonces lo siguiente es que a partir de esos personajes construyan relaciones, ¿no? Y esto va a conllevar a que el estudiante, cuando va a construir este sociograma, va a ir estableciendo relaciones entre los personajes y de tal forma que se va reconstruyendo la historia, pero ya conscientemente, porque el estudiante, para hacer esto, requiere haber comprendido el texto previamente. Para ver las relaciones requiere haber comprendido la información anterior. Entonces, este sociograma ayuda mucho cuando se trata de texto narrativo. Claro, en un texto expositivo no se podría mucho trabajar este sociograma, pero sí en un texto narrativo yo les recomiendo que trabajen esto. Después que el estudiante ha leído, que elaboren, que identifiquen los personajes y que construyan estos sociogramas. Claro, eso está en el nivel todavía literal.
¿no? Es en el nivel literal, ¿no? Muy bien. Vamos partiendo entonces acá de la estrategia que es la que vamos a seguir en esta continuación. Lo primero, ya sabemos, es leer concentradamente el texto. Aquí esta es una propuesta muy interesante que me compartió el colega Tomás Erquén y que trae consigo esos aspectos que me interesan que se analicen, ¿no? Cómo desde un cuento podemos llegar a construir esas representaciones sociales que aparecen a través de los personajes que el autor construye en la historia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, la lectura siempre, concentradamente, porque vamos a analizar. Antes se supone que había una lectura rápida, ¿no? Previa. Luego vamos a reconocer los personajes. Fíjense, esas estrategias son para los narrativos. Identificamos los personajes, ¿ya? Y lo podemos subrayar, en fin, resaltar, en fin, pero leemos el texto narrativo, la historia, identificamos los personajes. Luego que identificamos los personajes, ahí viene lo que les decía también a ustedes, construyan ese histograma, que sus estudiantes construyan eso, para que establezcan las relaciones. Luego vamos a ir al texto y vamos nuevamente a ir separándolo. Tal lo decía, vamos a analizarlo, lo vamos a digregar, y lo vamos a digregar en unidades informativas, que son los momentos que se narran, hechos que se van narrando, porque hemos dicho que el texto narrativo cuenta hechos, relatos, acciones, y eso entonces, cada vez esos hechos que se va contando son las unidades informativas que se van a ir identificando ahí. ¿Para qué? Para luego ir subrayando en cada unidad, en cada párrafo de repente, la idea principal, ¿no? Las ideas principales, las ideas. Y frente a todas esas ideas ahora de cada párrafo, se van a construir luego una idea general de todo el texto, que es a partir de donde se va a generar la conclusión del texto, ¿no? Vamos a verlo uno por uno. Bueno, vamos a ver. Vamos a partir de este ejemplo, ¿no? De este trabajo que se hizo, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre este autor, pero más que el autor, vamos a hablar de su obra, exactamente de Paco Yunque. Esta historia muy conocida por nosotros. ¿Quién no ha leído a Vallejo en la etapa escolar, ¿no? Y todavía se sigue leyendo. Entonces, es importante, y creí conveniente, con el permiso del estimado Tomás, compartir este trabajo, ¿no? Esto que tiene que ver con Paco Yunque. Y como decía, Paco Yunque es un cuento, ¿no? Es un cuento corto, ¿no? De tipo infantil, ¿no? Básicamente tipo infantil, donde el escritor peruano César Vallejo es el más conocido y antologado cuento, ¿no? Que se conoce básicamente de este autor. Es uno de los cuentos más leídos universalmente. Es también el nombre del protagonista infantil del relato, porque recuérdense que Paco Yunque es el personaje principal de este relato, ¿no? Que se ha convertido en una figura emblemática de la literatura peruana, en este caso. El propósito del autor, fíjense, estoy explicando el contexto y del autor, la información que me va a permitir comprender mejor el texto. El propósito del autor, ¿no? Al escribirlo fue hacer una denuncia social, ¿no? Fue hacer una denuncia social, que, bueno, enunciaba básicamente el abuso de los ricos sobre los pobres. Y eso es lo que vamos a ver en el texto. Entonces, miren cómo es importante conocer también que según Georgette, su esposa, Vallejo, el cuento fue escrito pues en 1931, ¿no? Voy a seguir explicando, ¿no? Y poco después de su muerte, bueno, fue publicado también, aparece una novela en El Tungsteno, que también es un pedido del editor que habla también sobre esa denuncia frente a la monarquía, a la gente aristocrática que se enriquecía más, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo que el cuento, al igual que la novela, este cuento Paco Yunque, al igual que la novela El Tungsteno, ¿no, maestros? Corresponde a una etapa en que el autor, esto es importante conocerlo, había asumido una definida, ¿no?, militancia marxista, allá por fines del siglo XX, 1920, por ahí esa década, y a comienzos de los 30, ¿no? Y roza con el tiempo con otros dos autores suyos también. Por ejemplo, hay obras como Rusia en 1931,
en fin, entre otras obras. Pero lo importante es entender que este cuento es el relato de las vicisitudes de un niño tímido y de origen andino, humilde, Paco Yunque, ¿no? Durante su primer día de clases, porque se cuenta ahí, la historia cuenta del primer día de clases de Paco Yunque, en el cual debe dar soporte a los maltratos y humillaciones de otro niño, que ustedes saben también que ese niño es Humberto Grieber, ¿no? Hijo de sus patrones, pues, los patrones de la mamá. Bien, entonces esta información, por ejemplo, es la información que les decía. Hay que partir conociendo el contexto de la obra. Y vamos a hablar de justamente Paco Yunque. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Esta información sí es importante decirle a los estudiantes, porque es importante contextualizarlo. Ahora, vamos a ver aquí. Bueno, ya sabemos que este poeta universal, César Vallejo, ¿no? César Abraham Vallejo Mendoza, escribió, básicamente, destaca por su verso, pero también escribió narrativa. Y aquí vemos, pues, algunas de esas obras, ¿no? Aquí hay nuestras obras. Por ejemplo, Fábula Salvaje, por ejemplo. Aquí El Tungsteno, que es una novela, ¿no? También de denuncia, que fue publicada en 1931 en Madrid, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra obra, Rusia, en 1931, que también fue publicada en la misma fecha. Y ese año también fue escrito también Paco Yunque, pero no llegó a publicarse, ¿no? Esta es una obra póstuma que fue escrita en 1951 en Lima, ¿no? Bien, entonces, vamos a empezar a leer el texto, pero necesito que realmente estén abiertas. Quisiera que a ver, vamos a despejarnos un poco, ¿ya? La pregunta que quiero formularles aquí es, ¿pueden descifrar aquello que está en el texto? Quiero que despejen un poco su mente y traten de, a ver, hagamos un ejercicio mental ahorita. Si nunca lo intentas, nunca lo conseguirás. Muy bien. Si nunca lo intentas, nunca lo conseguirás. Muy bien, ya estamos un poquito relajando esa mente. Muy bien. Vamos con otro. Encuentra la palabra de la siguiente imagen. A ver. Estamos haciendo un ejercicio mental, porque eso es lo que tenemos que hacer en el aula también, no ir de frente al texto, sino también hay que promover, hay que movilizar las condiciones para que el estudiante tenga en mente, pues, muy bien, la profesora Zoila ya comentó la palabra, correcto. A ver, ¿quién más? Muy bien, la profesora Cindy también había comentado, la profesora Lindiana también. Sí, algunos ya lo tienen, ya han descubierto la palabra que está ahí, correcto, ¿sí? A ver. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio mental que el estudiante tiene que estar predispuesto a la lectura. Esa es una condición también para la lectura, una predisposición para ello, ¿no? Muy bien, liar, efectivamente la palabra, ¿no? Liar, correcto. Muy bien, vamos a leer el texto entonces a partir de ahí. Vamos a analizar Paco Yunque, una historia bastante interesante y que vamos a partir de esto. Muy bien, fíjense. ¿Y a ti qué te importa?, le increpó Grieve violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su carpeta. Señor, gritó entonces Fariña, Grieve se está llevando a Paco Yunque a su carpeta. El profesor cesó de escribir y preguntó con voz enérgica, vamos a ver, silencio. ¿Qué pasa ahí? Fariña volvió a decir, Grieve se ha llevado a su carpeta a Paco Yunque. Humberto Grieve, instalado en su carpeta con Paco Yunque, le dijo al profesor, sí, señor, porque Paco Yunque es mi muchacho. Por eso. El profesor lo sabía esto perfectamente y le dijo a Humberto Grieve, muy bien, pero yo le he colocado con Paco Fariña para que atienda mejor las explicaciones. Déjelo que vuelva a su sitio. Todos los alumnos miraban en silencio al profesor. Humberto Grieve y Paco Yunque, Fariña fue y tomó a Paco Yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta, pero Grieve tomó a Paco Yunque por el otro brazo, y no lo dejó moverse. El profesor le dijo otra vez a Grieve, Grieve, ¿qué es esto? Humberto Grieve, colorado de cólera, le dijo, no, señor, yo quiero que Yunque se quede conmigo. Déjelo, le he dicho. No, señor,
¿Cómo? No. El profesor estaba indignado y repetía amenazador. Grieve, Grieve. Humberto Grieve tenía abajo los ojos y sujetaba fuertemente el brazo a Paco Yunque, el cual estaba aturdido y se quejaba y se dejaba jalar como un trapo por Fariña y por Grieve. Paco Yunque tenía ahora más miedo a Humberto Grieve que al profesor, que a todos los niños y que al colegio entero, inclusive, ¿no? ¿Por qué Paco Yunque no le tenía tanto miedo a Humberto Grieve? ¿Por qué Humberto Grieve solía pegarle a Paco Yunque? El profesor se acercó a Paco Yunque, lo tomó por el brazo y lo condujo a la carpeta de Fariña. Grieve se puso a llorar, pataleando furiosamente en su banco. De nuevo se oyeron pasos en el patio, y otro alumno, Antonio Dresdes, hijo de un albañil, apareció en la puerta del salón. El profesor le dijo, ¿por qué llega tarde usted? Porque fui a comprar pan para el desayuno. ¿Y por qué no fue usted más temprano? Porque estuve alzando a mi hermanito y mamá está enferma y papá se fue a su trabajo. Bueno, dijo el profesor muy serio, párese ahí. Y además, tiene usted 1 hora de reclusión. Le señaló un rincón cerca de la pizarra de ejercicios. Paco Fariña se levantó entonces y dijo, Grieve también ha llegado tarde, señor. Miente, señor, respondió rápidamente Humberto Grieve. No he llegado tarde. Todos los alumnos dijeron en coro, sí, señor, Grieve ha llegado tarde. ¡Shh! Silencio, dijo malhumorado el profesor. Y todos los niños se callaron. Fariña le decía a Yunque en secreto, Grieve ha llegado tarde y no lo castigan porque su papá tiene plata. ¿Quién no recuerda esta lectura, no? ¿Quién no le recuerda esta lectura que hemos leído y que de repente nos enterneció mucho esta historia? Y este es un poco, ese es un fragmento nada más de la obra, pero que nos va a permitir analizar este texto, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces habíamos dicho que lo primero que era es una lectura, ¿no? Rápida, previa. Luego ya vamos, se supone que vamos a ir haciendo una lectura así, ya más analítica. Sí, efectivamente es una triste realidad y es una realidad nuestra, pues, ¿no? Como dice el profesor Majo Covid, es una realidad que nos toca. ¿Quién no ha visto a personas pobres y gente rica enriqueciéndose más y con ese poder haciendo cosas que no son correctas? Y eso indigna. Y eso es lo que trata de denunciar el autor, Vallejo, en esta obra. Y es que la literatura tiene también un móvil, pues tiene un propósito, como un ente de denuncia social. Y aquí vemos cómo este cuento permite esto. Entonces, vamos a reconocer aquí, entonces, sí, efectivamente, los estratos sociales. Muy bien, profesora Gisela. Vamos a reconocer los personajes, porque ese es el siguiente paso en nuestra estrategia, ¿no? El siguiente paso. ¿Cuáles son esos personajes? ¿Ya? Entonces, profesores, leemos el texto narrativo y lo siguiente es preguntarle a los estudiantes. Y bueno, ¿y quiénes son los personajes de esta historia? ¿No? Y vamos a reconocer que están apareciendo ahí, que los personajes de esta historia es Fariña, Paco Fariña, Paco Yunque, Humberto Grieve, el profesor y Antonio Grandes. Y de repente también los estudiantes que en coro contestaron sí, señor, que serían unos secundarios, ¿no? Ese es el primer paso para ir al análisis de esto. Entonces, ya hemos identificado los personajes. Y vamos a ver luego que estos personajes, maestros, representan a esos estratos sociales que me están escribiendo, ¿no? Representan a esas clases sociales, porque los personajes representan a algo. Y eso es lo que vamos a llegar a analizar. Muy bien. Identificados los personajes, vamos a ver y reconocer la polifonía textual. Y es que en el texto aparecen muchas voces que hablan, interactúan.
que aparecen esos diálogos. Y es importante escucharlos. Y vamos a ver luego. Miren ustedes. Aquí aparece en principio, y lo vamos a ver, ¿no? ¿A qué colores, por ejemplo? ¿A ti qué te importa de Ingerpo Grieve? Y hay eso que está de rojo ahí, por ejemplo, eso corresponde a una voz, que es Humberto Grieve, que aparece en el fragmento. Pero también ahí dice, le increpó Grieve violentamente, arrastrando a Yunque por un brazo a su carpeta. Eso es propio del narrador, que también plantea o da su voz en la lectura. Pero también aparece Fariña, ¿no? Fariña, cuando dice, Grieve se está llevando a Paco a su carpeta, Fariña habla, ¿no? Entonces, a mí me aparece la voz de Fariña acá. Y el profesor, que también se pronuncia, vamos a ver, dijo en voz enérgica, ¿no? Silencio, ¿qué pasa ahí? Entonces vemos que aquí en la primera parte de la lectura, podemos identificar aquí que aparecen a los personajes y son las voces que interactúan ahí, ¿no? Que hay un diálogo, una lucha ahí, ¿no? De ideas que luego vamos a analizar. Entonces lo siguiente aquí es identificar en el texto, esas polifonías, ¿no? Esas voces que aparecen ahí. Igual, fíjense, en el siguiente párrafo podemos ver acá, el profesor lo sabía eso perfectamente y dijo a Humberto Grieve. ¿Eso quién nos dice? El narrador. Muy bien, pero yo ya le he colocado con Paco Fariña. ¿Eso quién nos dice? El maestro, el profesor. Y así podemos ir viendo, miren ustedes, cómo a través de la narración podemos nosotros ir reconstruyendo, analizando, primero, qué es lo que dice cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esto podría permitirme también, si yo dijera, ¿qué opinas sobre la actitud de Humberto Grieve? Tendría que ver aquí justamente esas marcas, ¿no? Esas interacciones de Humberto Grieve. Y a partir de eso que dice, yo puedo construir, ¿no? Una identidad de Humberto Grieve, aunque no lo conozca. Eso es importante de la literatura, ¿no? Que podemos construir identidades. Gracias a lo que está en el texto, podemos saber cómo era Humberto Grieve, aunque no lo diga, pero a través de sus actos, sus acciones, puedo deducirlo. Entonces, estas polifonías, estas marcas me permiten, pues, tener una idea exactamente de qué rol representa cada uno de estos personajes. ¿Ok? Y seguimos. Fíjense ustedes. Una vez que ya tenemos más bien marcados quiénes son los personajes y cómo actúan en el texto, ¿no? Pasamos a otra parte que es justamente identificar cuáles son esas unidades informativas. ¿Y qué eran esas unidades informativas? Eran las acciones o sucesos que transcurren en la historia. Entonces, aquí vamos a ver que una primera unidad, ¿no? Aquí, bueno, el texto aquí está marcado en 7 unidades informativas. O sea, que mi texto se ha dividido en 7 acciones o sucesos que marcan toda la trama de la obra. En este caso, este fragmento, ¿no? Y vamos a verlo en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, miren, aquí lo que se hace es, de alguna manera, separar, digregar el texto, que era todo un texto completo, en unidades informativas para analizarlo de mejor manera. Y en este caso, las unidades informativas nos permiten identificar los sucesos. Recuerden, el texto narrativo narra hechos, sucesos, y esos sucesos son los que van encadenándose y construyendo toda la trama. Y me interesa entonces saber qué sucesos están ocurriendo ahí. Y aquí es lo que, de alguna manera, está presentado en 7. Y vamos a ver luego en qué consiste cada uno de ellos. En una primera unidad informativa, miren, bueno, aquí las ideas principales, sí, vamos a indicar acá. Una vez que yo tengo identificado que en esas unidades informativas, lo siguiente es analizarlo
por cada unidad informativa. Recuerden ustedes que se decía que el texto hay que ir digregándole en unidades más pequeñas, pues aquí lo estamos digregando en unidades informativas. Y cada unidad informativa presenta una acción que vamos a descubrir. Y vamos a utilizar aquí, pues claro, el subrayado, ¿no? Básicamente, y el sumillado. ¿De quién se habla en el texto de Paco Yunque? Efectivamente, y vamos a ver aquí, a través de esas unidades informativas, que en la primera unidad informativa nos habla de que Paco Yunque es arrastrado violentamente por Humberto Grieve, ¿no? Es arrastrado hacia su carpeta. En la segunda unidad informativa, se narra que Paco Yunque escucha que el profesor exige a Humberto Grieve que lo regrese a su sitio. En una tercera unidad informativa, se observa que cómo Grieve niega a la petición del profesor, o sea, no le hace caso al profesor, a pesar que el profesor tiene una voz enérgica, como dice la historia. Sin embargo, en esa unidad se dice que Humberto Grieve no hace caso, en ese caso, al profesor. En la siguiente unidad informativa, habla de que Paco Yunque estaba aturdido y miraba con temor a Humberto Grieve. Es más, le tenía miedo más a Humberto Grieve que al profesor y al colegio entero. Así lo dice el texto. En la siguiente unidad informativa nos habla de que Paco Yunque es tomado del brazo y conducido por el profesor hacia la carpeta de Paco Fariña, ¿no? En la siguiente unidad informativa nos habla que el profesor castiga a Hedges por llegar tarde a clases, ¿no? El profesor Leo Pardo nos habla, ¿las unidades informativas tienen que coincidir con la cantidad de párrafos? No. Las unidades informativas abarcan desde cada acción que sucede. A veces la acción puede trasladarse al siguiente párrafo, ¿no? Entonces, eso es en función a lo que se narra, a los sucesos. Y en la última unidad informativa hablamos de que Paco Yunque escucha cómo sus compañeros reclaman para que también sancionen a Humberto Grieve, pero el profesor no procede. Estas son las acciones que tiene mi texto narrativo. En este caso, Paco Yunque, en ese fragmento. Y es importante, colegas, que el estudiante reconozca estas unidades, que sepa qué es lo que ha pasado y cuál es la trama. Porque a partir de ahí es que luego vamos a reconstruir la historia. Acuérdense, el análisis y la síntesis. Que todo eso, todavía estamos en el plano del análisis. Estamos digregando y estamos identificando las ideas de cada unidad. ¿No? Muy bien. Y seguimos. Una vez que ya tenemos las ideas que básicamente tiene cada unidad informativa, que son los sucesos, vamos a pasar ahora a identificar la idea principal ahora del texto. La idea principal del texto. Lo anterior era de cada unidad informativa. Ahora vamos a hablar de todas estas, fíjense ustedes, de todas estas unidades informativas que tiene cada idea. Estas son las ideas de cada unidad informativa. La idea principal de cada unidad informativa, es decir, de cada extracto, cada extracto de esa parte. Pero de todas estas vamos a tener que nosotros terminar. A ver. Tenemos que terminar aquí. A ver, sí, un momento, por favor, que se movió aquí. Active su audio, maestro. Active su audio. Ok, gracias. Gracias, sí, gracias. Entonces le decía, mientras aquí lo que en la parte de que estamos explicando, entonces identificamos, le decía, los personajes, ¿no? Identificamos los personajes, luego las unidades informativas, sacamos las ideas de cada unidad informativa y luego construimos o elegimos la idea principal de cada una de esas ideas
de todo el texto, es decir, ¿no? De todo el texto. Entonces, esto, para pasar luego lo que decía, a ver, un momento para poder, volver a colocar el archivo que estaba pendiente. Okay, un ratito, por favor. Bien, a ver, un ratito, estoy volviendo a colocar la diapositiva. La computadora se ha... Bien, a ver, ¿pueden visualizar ya? Disculpen. Sí visualizamos, doctor. Ya, muy bien, muy amable. Entonces le decía, luego que ya tenemos todas las ideas de cada uno de esas unidades informativas, debemos elegir una de ellas, que sería la idea principal que engloba a las demás y que tendrían que ver con la intención o la idea principal que el autor ha pretendido mostrarnos en este texto. Entonces, fíjense ustedes, la idea principal entonces estaría el último, que tiene que ver con el propósito del autor. Por eso le decía que el autor quería hacer una denuncia social con esta obra. Y esta última idea, de la última unidad informativa, es la que trae consigo o contiene ese propósito. Entonces, escucha cómo sus compañeros reclaman para que también sancionen a Humberto Grieve y no procedió a lo que se mencionaba, ¿no? La injusticia. Entonces, fíjense acá, vamos a verlo acá. Vamos a entrar al plano aquí ya literal. En el plano literal podemos terminar diciendo que, bueno, sí, profesor, este texto habla de la injusticia, tal como lo mencionaban ustedes aquí en el chat. Y habla de cómo el profesor no es justo con todos sus estudiantes porque a Humberto Grieve no lo castiga, ¿no? Y su compañero, que también había llegado tarde, a él sí lo castiga. Entonces, se termina aquí, en el texto, habla de una injusticia social, perdón, una injusticia por parte del docente, ¿no? Pero nos quedamos ahí. Vamos a ver luego qué pasa. Y pasamos al nivel inferencial, ¿no? En la connotación. Bueno, por tema de tiempo, voy a pasar esto para poder explicar la parte inferencial. Miren, en los planos de significación, la denotación y la connotación. Esto ya lo conoces. Paco Yunque. Aquí vamos a hablar, ya el inferencial ya no me quedo en el texto, ya ahora salgo del texto y puedo ver el valor simbólico, es decir, las representaciones sociales que tienen los personajes. Porque Vallejo escribió planificó estos personajes para que representaran algo. Entonces, podemos decir que Paco Yunque, por ejemplo, representa a una sociedad oprimida, ¿no? Maltratada. Podemos decir también, y fíjense ustedes, por eso decía, reconozcamos primero los personajes, porque los personajes tienen consigo un valor simbólico. Y si queremos llegar al análisis crítico, ¿no? Bajo el enfoque crítico, entonces,
tenemos que llegar a esto, en saber de que cada personaje tiene un valor simbólico, representa a algo, y sobre eso vamos a actuar, vamos a opinar. Humberto Grieve, por ejemplo, representará pues aquí a una sociedad opresora, ¿no? Humberto Grieve, si bien es cierto, en la historia habla de que es un hijo de una gente, de alguna manera, de un empresario, pero Humberto Grieve en la historia representa a esa sociedad opresora. Que el maestro representa ¿a quién? Que el maestro representa a una autoridad parcializada, lo que ustedes decían hace un momento, ¿no? Lo que ustedes decían hace un momento, la injusticia social, las autoridades, ¿no? Que Paco Fariña representa ¿a quién? Que representa a esa sociedad que protesta, ¿no? Que dice, pero profesor, y reclama, Paco Fariña le dice al profesor, entonces protesta, la sociedad que protesta. Que Antonio Gresdes, por ejemplo, representa a esa sociedad oprimida, castigada. La gente que tiene dinero tiene justicia, le hacen justicia. Pero la gente que no lo tiene, pues esos delitos quedan pues ahí sin condena, gente que paga dinero para poder salir libres de cualquier delito que pueda haber hecho, tan solo por el dinero o la condición social. Maestro Martín. Martín. Y la escuela... Maestro Martín, nos sí, quedan profesor. 5 minutos. Vamos redondeando. Ya, profesor, sí, justo estoy terminando. Ok. Y la escuela representaría a esa sociedad, en este caso la sociedad peruana, que es reflejada a través de la escuela, ¿no? O sea, cómo la escuela adquiere ese valor simbólico que es la sociedad. O sea, para Vallejo construyó esta historia donde la escuela es el Perú. Y cada uno de esos personajes son esos estratos sociales, esos personajes que hay en nuestro país. Entonces, aquí vamos viendo que Vallejo, por ejemplo, en el nivel inferencial, podemos seguir hablando de que Yunque, es decir, Paco Yunque, estos personajes, Grieve y Profesor y Fariña, Yunque representa una sociedad que Humberto Grieve también pertenece a esa sociedad, que el profesor es la autoridad, que Paco Fariña también es parte de la sociedad, pero que Yunque es la sociedad oprimida, que Humberto Grieve es la sociedad opresora, que la autoridad parcializada, ¿no? Viene la injusticia social. Los encargados de establecer la justicia, el orden, más bien se parcializan con los que más tienen, y a los desposeídos más bien son maltratados, ¿no? Y Fariña, que está reclamando, es la sociedad insurgente, ¿no? Aquella que está luchando por los derechos. Y bueno, y aquí hay algunas marcas, por ejemplo, podemos decir, a ver, estudiante, Pepito, ¿no? Señálame en el texto, ¿no? Ahí vamos a identificar, reconoce, la parte donde se manifiesta que Yunque es oprimido, que representa. Entonces, ahí vamos a reconocer, ¿no? En el texto mismo aquellos fragmentos o frases que indican esto. Se dan cuenta cómo la parte literal es importante para poder construir aquello que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es importante tener esto. Ahora, en el nivel inferencial también tenemos a Humberto Grieve y Paco Yunque, que son los personajes quizás principales, y que hay una oposición ahí que ustedes mencionaban, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí, Grieve y Paco Yunque pertenecen a la misma sociedad. Lo que pasa es que Grieve pertenece a la sociedad opresora, y ya sabemos quiénes están ahí en esa sociedad. Y Yunque está formando parte de la sociedad oprimida. Y ahí está la parte que explica, que registra, ¿no? Entonces, ahora, la cosmovisión europea está planteada, ¿no? Desde la mirada de Humberto Grieve, y la cosmovisión andina está representada también acá por Paco Yunque, ¿no? Y cómo estas dos cosmovisiones se enfrentan, y aquí hay un golpe que se menciona acá, entre el amo, que es el patrón, ¿no? Los Grieve, es el amo, y el otro es un muchacho, ¿no es cierto? Que supongo el muchacho, el servidor, ¿no? Y cómo ese servidor, con el golpe, el maltrato, el servidor, el andino, tiene miedo frente a su amo, frente a esa sociedad opresora, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de plantear el autor. Entonces, de alguna manera, podemos decir entonces, y pasando a la parte crítica, en realidad, esto tiene para más, pero fíjense ustedes, en esta historieta. Mi papá dice que hoy los hombres son así,
todos iguales, pero los de abajo aguantan a los de arriba. ¿A quiénes serán los que están de abajo? Y eso es una sociedad vertical. Pero luego dice, claro que dice que el mundo cambiará y los hombres serán así, todos iguales sin nadie encima, y es horizontal. Muy interesante esta historieta, que nos lleva a este último punto ya para finalizar. En el plano crítico, podemos decir entonces que el profesor, ¿no? se presenta como una autoridad parcializada, ¿no? Además, podemos indicar, por ejemplo, que en varios puntos de vista que podemos mencionar como opinión, ¿no? Por ejemplo, desde lo religioso, yo puedo decir, el que va, ¿no?, tras la justicia y el amor, haya la vida y prosperidad y honra. Por ejemplo, aquí habla de la justicia, la honra. Y desde ese punto de vista religioso, ese es un pecado. Podría ser una opinión de alguien. Desde el aspecto moral, podemos partir de que la justicia es una virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Siendo así, entonces, en la sociedad, en la escuela, en la sociedad en la que se hablaba Vallejo, no hay de alguna manera, no existe la justicia. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo con la actitud de Humberto Grieve, de repente, y todos los argumentos que se puedan plantear. Y en la parte social, el abuso y la desigualdad social entre los ricos y pobres. Entonces, ahí, claro, cada uno conlleva a una serie de argumentos, ¿no? Entonces, lo social, lo moral. Y en conclusión, entonces, como reflexión final, podemos decir que en esta obra aparece aquí estos dos elementos que al final puede indicarse que la sociedad opresora siempre se va a enriquecer aprovechándose de la sociedad oprimida, ¿no? Y cómo la sociedad oprimida se empobrece cada vez más, mientras los ricos se enriquecen más. Y eso significa que en nuestra sociedad, ¿no? No se está respetando ese derecho a la vida, ¿no?, que de alguna manera hay un choque, y un choque muy fuerte entre esos estratos sociales que se plantea dentro de una desigualdad social. Porque para Vallejo, la sociedad en la que vivimos es una sociedad de desigualdad social, de injusticia social. Y en su obra, Paco Yunque, él expresa esa denuncia social. Entonces vemos aquí cómo, a partir de este texto, nos puede llevar a plantear, a cuestionar ciertos aspectos sociales de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante trabajar supuestamente cómo a través de historias sencillas, pero cómo conlleva a esas representaciones sociales a partir de los personajes. Los personajes dicen también o representan a aspectos o situaciones de una realidad. Bueno, en todo caso, hasta ahí es mi participación el día de hoy. El tiempo, en verdad, hay mucho por conversar, pero esto va a quedar grabado y importante seguir esa secuencia de este análisis de un texto narrativo, partiendo desde la identificación de los personajes para construir todo un análisis social. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, mi querido maestro Jesús Casas Montenegro, por esta magnífica exposición. Este taller indudablemente nos ha llevado a interactuar. Usted que está siguiendo las redes puede ver pues que nuestros maestros han seguido atentamente esta conferencia y sobre todo que están pues siempre ávidos de querer aprender más. Y en ese sentido, ya desde este momento, el Colegio de Profesores del Perú, filial Lambayeque, lo quiere comprometer a usted para trabajar durante las vacaciones, los meses de enero y febrero, en los cursos de especialización que queremos desarrollar, y en ese sentido le transmitimos nuestra invitación. A todos nuestros colegas que están vinculados, que están conectados a través del Facebook, también informarles que estas vacaciones tendremos pues vacaciones en casa para todos nuestros niños, para los hijos de los docentes y también para los invitados que puedan de alguna manera inscribirse y participar de este gran evento de capacitación. Tendremos marinera, teatro, dibujo y pintura, flauta, guitarra, cuentacuentos. También habrá eventos de especialización y capacitación para los docentes activos y también para los maestros cesantes. Asimismo, queremos señalar de que la semana que viene, que es la semana final de nuestro curso, se estarán sorteando
20 canastas navideñas para los maestros que han estado casi siempre integrando, interactuando en estos eventos y que tengan pues su colegiatura al día. Recuerden ustedes, la semana pasada hablábamos de que teníamos hasta el 11 de diciembre para actualizar nuestra inscripción a los cursos. O sea, hasta ayer tuvimos la oportunidad de actualizar nuestra inscripción a los cursos. Asimismo, recuerden ustedes que debemos completar 8 actividades de extensión que se están transmitiendo a través del correo de cada uno de los docentes. Recuerden ustedes que para cualquier consulta de colegiatura, inscripción o algo que tenga que ver con el Colegio de Profesores del Perú, podemos pues llamar al teléfono 979-510-497, 943-639-111 o comunicarnos a través del correo institucional de nuestro Colegio de Profesores del Perú filial Lambayeque al correo lambayeque@gmail.com. No olviden, saben ustedes que esa es pues nuestra dirección y los atendemos de lunes a domingo. No lo olviden, estamos para servir. Nuestro agradecimiento al Magíster Jesús Casas Montenegro, a todos ustedes también que han estado sintonizados con este curso, y vamos a pasar al siguiente curso, para lo cual tenemos un nuevo enlace a través del Facebook. Entonces, el siguiente curso es Coaching Pedagógico en la Gestión por Resultados, Liderazgo Educativo Transformacional. Nos vemos en breves minutos. Nos conectamos nuevamente a través del Facebook. Gracias, que Dios nos bendiga y nos vemos en el siguiente curso.